Chicos, bienvenidos a Más Mates. El día de hoy vamos a ver estructuras algebraicas. Antes de empezar, quiero recordarles que el álgebra no tan solo estudia la idea de generalizar los números usando las letras, sino además busca generalizar las estructuras que ya tienen los números. ¿Qué estructuras tienen? Ahora sí, vamos por ello. La primera estructura de la que vamos a hablar ahorita se llama semigrupo. Un semigrupo es un conjunto y una operación. En este caso mi conjunto van a ser los naturales y mi operación va a ser la suma. Y debe de cumplir una cosa. La operación debe ser asociativa. ¿Qué significa que sea asociativa? Que puedo mover paréntesis. Que en principio el orden no importe. El orden de cuáles dos opero primero. Hay operaciones. Los naturales además cumplen otras propiedades que no forzosamente se tienen que cumplir en todos lados. La segunda estructura se llama monoide. Un monoide es muy parecido a un semigrupo, con la única diferencia que aquí se tiene algo que se llama neutro. Entonces un monoide tiene con su operación la operación es asociativa y tiene un neutro. En este caso el neutro es 0. ¿Qué es un neutro? Es un elemento que no hace nada con la operación. Si yo a cualquier número le sumo el 0, me deja el mismo número. Entonces el neutro es un número que no hace nada con esa operación. Y los naturales, dependiendo de qué estructura querramos, si querramos que sea semigrupo, querramos que es un monoide, le vamos a poner el 0 o no. Y dependiendo del área en la que trabajemos, el 0 va a estar en los naturales o no. Y el monoide nos vamos a encontrar con un pequeño problema. Esta operación, ax más b, esta ecuación, no la voy a poder resolver en un monoide, o no siempre al menos, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer x? Por ejemplo, en este ejemplo, 3 más x debe ser igual a 2. ¿Cuánto tiene que valer x para que se pueda resolver esta ecuación? Pues x tendrá que valer menos 1, pero el menos 1 no está en los naturales. Entonces, dentro del monoide, esta ecuación no se puede resolver. Y eso es algo que nos es necesario para poder resolver otras ecuaciones. Entonces, vamos a agregarle las soluciones a este tipo de ecuaciones para formar la siguiente estructura. La siguiente estructura se llama grupo. El grupo, en este caso voy a poner a los enteros, que son positivos, negativos y el 0, con la operación suma y el 0. El 0 lo resalto para recordarnos cuál es el neutro. Entonces, un grupo tiene una operación asociativa, tiene un neutro y tiene inversos bajo esa operación, que normalmente los inversos de la suma los ponemos como menos. Entonces, si yo a un número positivo le sumo su negativo, me da 0. O dicho de otra forma, si a un número le resto el mismo número, me va a dar 0. Y ya con los grupos podemos darle solución a cualquier ecuación de esta forma. De hecho, esta ecuación a más x igual a b, tengo una forma de resolverla. Del lado izquierdo y del lado derecho voy a sumar menos a en ambos lados, porque como es una ecuación, si sumo lo mismo de ambos lados no altero de nada. Y de este lado, a más menos a me va a dar 0, que es la propiedad de un inverso. Entonces, y x más 0 que me da x, ¿no? Que es la propiedad de neutro. El neutro no hace nada. Entonces, de este lado tengo x. Y del otro lado, por convención, voy a usar la regla de los signos. Entonces, b menos a, esa va a ser la respuesta. Entonces, en el ejemplo que hace rato teníamos, que 3 más x es igual a 2, pues sería 2 menos 3, que es menos 1. X tendrá que ser menos 1. Y ya tenemos solucionadas este tipo de ecuaciones. Pero hay ecuaciones que no vamos a poder resolver aún dentro de un grupo. Otra cosa, hay grupos que son más grandes, ¿no? Que tienen más características. Entonces, un grupo abeliano tiene una operación asociativa, tiene un neutro, tiene inversos y además es conmutativo. ¿Qué significa que es conmutativo? Que si yo sumo a más b es lo mismo que b más a. Y aquí podríamos pensar que todos los grupos son conmutativos. Y no, les voy a dar un grupo que probablemente ustedes conocen, que tal vez nunca habían visto como grupo y que no es un conmutativo, que es el cubo de Rubik. El cubo de Rubik sí importa el orden en el que yo muevo, hago los pasos, llego a una respuesta, a una combinación, a que si los formo de otra forma. Entonces,
sea conmutativo es algo que no todos los grupos tienen y que nos va a ser interesante que los grupos sean conmutativos. Si se dan cuenta, un grupo, un semigrupo, un monoide, esas tres estructuras que acabamos de ver, no les pedí que fueran conmutativas, entonces podrían no ser conmutativas. Si son conmutativos, pues se llamará semigrupo conmutativo, monoide conmutativo. Y un grupo conmutativo es un grupo abeliano. Abeliano por un gran matemático que se llama Abel, que hizo teoría de grupos. Y bueno, hay otra estructura que se llama anillo. El anillo, en este caso voy a tomar como anillo a los enteros también. Y un anillo debe tener dos operaciones. Y en este caso las operaciones de los enteros es la suma y la multiplicación. Este anillo en especial tiene el 1, que es el neutro de la multiplicación. No todos los anillos van a tener neutro. En este caso, este anillo sería un anillo con neutro. ¿Y qué debe tener un anillo? Un anillo primero. El grupo con la primera operación debe ser un grupo abeliano. O sea, tiene que ser asociativo, conmutativo, tiene que tener neutros y tiene que tener inversos. Ya habíamos visto que en efecto los enteros es un grupo abeliano con la suma. Y el grupo con la multiplicación tiene que ser un semigrupo. Además, repito, este semigrupo, el de los enteros, además tiene su neutro para la multiplicación. Entonces ese es un extra que tiene este grupo que no todos tienen que tener. Entonces este es un anillo con neutro y además debe cumplir otra propiedad, que es una propiedad que se llama distributiva, que es una propiedad que relaciona estas dos operaciones. Entonces, para que se distribuya tiene que pasar que A por la suma debe ser igual a A por el primero más A por el segundo. Si pasa que distribuye y que es un grupo abeliano Z con la suma y un semigrupo el conjunto con la segunda operación, entonces es un anillo. Y aquí vamos a encontrar algunas ecuaciones, ahora sí, que no tienen solución tampoco. Por ejemplo, esta ecuación A más C por X es igual a B. Si por ejemplo digo que C es igual a 2, A igual a 3 y B igual a 2, ¿cuál sería la solución a esta ecuación? La solución a esta ecuación necesitaríamos que fuera menos 1 para que 3 menos un medio, para que un medio por 2 sea 1, y como había un menos sería menos 1 y 3 menos 1 sería 2. El un medio negativo no está en los enteros. Entonces vamos a agregarle estas soluciones de estas ecuaciones como con los racionales. Los racionales son un campo. ¿Qué necesita que sea un campo? Que el conjunto con su primera operación sea un grupo abeliano, que el conjunto con su segunda operación también sea un grupo abeliano y que además también se distribuya la segunda operación en la primera. ¿No? Si pasa esto, aquí tenemos un campo. Y entonces, en un campo, todas estas ecuaciones, de esta forma, tienen solución. ¿Cómo la resuelvo? Sumo los inversos. Como la suma es un grupo abeliano, tiene inversos. Sumo los inversos y aquí me va a dar un 0. Entonces C por X. Y de este lado me va a quedar A más menos B. Y ahora multiplico por el inverso sobre la multiplicación, que en este caso lo voy a escribir como 1 sobre C para distinguir el inverso de la suma con el inverso de la multiplicación. Al multiplicar me va a dar el neutro otra vez. Si se dan cuenta pasa lo mismo que acá, aquí me dio el neutro, aquí me va a volver a dar el neutro en este caso sería 1 por X, como es neutro no hace nada, y de este lado me quedaría B menos A sobre C. Y acabo de encontrar las soluciones para las ecuaciones de primer grado. Entonces las ecuaciones de primer grado tienen solución en un campo. Pero hay otras ecuaciones que no forzosamente tienen solución. Nosotros conocemos dos campos. El campo de los reales, que es un campo, y el campo de los racionales. Además de ese les muestro otro, el campo se llama Z2, que son enteros, como es Z2 hay dos enteros, que es el 0 y el 1. La suma se suma así,
0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0. Si se dan cuenta, con la suma socio, con mutuo, tiene inverso, el inverso del 0, o sea, un número que sumado con el 0 de 0 es el mismo 0, y el inverso del 1 también es el 1, ¿no? 1 más 1 me da 0, entonces el 1 es su inverso. Con la multiplicación, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. Y entonces aquí tengo que el inverso del 1 es el 1, y el 0, que es el neutro de la suma, en un campo no tiene inverso bajo la segunda operación. Entonces aquí por eso no tengo un número que multiplicado por 0 me dé 1. Eso es algo que pasa siempre en todos los campos, que no mencioné hace rato. Entonces aquí tienen otro campo, y hay muchos más campos que podemos estudiar sobre y que tienen estas mismas propiedades que acabo de mencionar. Y les voy a dar ejemplo de otro campo. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, ¿qué necesitaría? Bueno, por ejemplo, para la ecuación x cuadrada es igual a 2, la solución de esta ecuación no existe, ¿no? En general, las soluciones para este tipo de ecuaciones no siempre deben de existir. Entonces, en los racionales, la solución de este no existe, ¿no? La solución sería raíz de 2, sería más o menos raíz de 2. Y raíz de 2 no es un número racional, es un número irracional. Entonces, raíz de 2 no está en los racionales. Yo puedo construir un campo a partir de los racionales y raíz de 2 que tal que esta ecuación tenga solución. ¿Qué voy a hacer? Pues se lo voy a pegar. Le pego raíz de 2, y entonces ya con la raíz de 2 ahí, pues en efecto este campo, el campo que surge de unirle raíz de 2 a los racionales, ya tienen solución esta ecuación. Y aquí algo que nos debería de interesar es qué forma tienen este campo, o sea, cómo son los números de este campo. Entonces vamos a ver qué forma deberían de tener. Entonces, por ejemplo, yo agarro un número en los racionales, voy a poner el 1, y raíz de 2, que es un elemento de lo que le junté a los racionales, yo quisiera que la suma esté también en el conjunto de los racionales unión la raíz de 2. Entonces, y en general yo quisiera que para cualquier número de los racionales, la suma de ese cualquier número con raíz de 2 esté en los racionales. Entonces, aquí ya empiezo a tener una forma que podrían tener los números en este campo, un racional más raíz de 2. Pero además yo quiero también que con el necesito ver cómo sería la forma con el producto. Entonces, si yo agarro un número, cual sea en los racionales, en este caso b, y raíz de 2, yo quiero que su producto, que sería b por raíz de 2, también esté en este campo nuevo que construí. Y en específico, si b es menos 1, entonces menos raíz de 2 también está en este campo. Y ya con esto podría pensar que entonces la forma de todos los números que están en este campo tienen la siguiente forma: un número racional más un número racional por raíz de 2. Entonces, esta podría ser la forma que tengan estos elementos de este conjunto. Y además quisiera que entonces se tenga inversos, tenga neutros, se asocie, conmute. Entonces la asociatividad y la conmutatividad vamos a pensar que las van a heredar esas dos, porque ya los racionales tienen asociatividad y conmutatividad. Entonces lo que me falta ver es que tengan neutros, y de hecho van a tener los mismos neutros, que sería el de los racionales sería el 0, pero vamos a ver un poquito más de ello. Entonces, si yo tengo dos números, entonces yo tengo este número, ¿cuál sería su inverso? Pues multiplico por un menos 1, y entonces me quedaría menos a menos b raíz de 2. Al sumarlo con esto me va a dar 0. Cuando lo sumo con este número me va a dar este número. Entonces el 0 sería el inverso, el 1 también sería el inverso bajo el producto. Ya tengo inversos de esto, que sería menos el número. Me
faltaría ver si hay inversos bajo la división. Y en efecto hay. Entonces yo voy a poner que este inverso, vamos a ver qué forma debería tener si existiera. Entonces voy a multiplicarlo por este 1 como a menos b por raíz de 2 sobre a menos b por raíz de 2. Como es el mismo número, esto es un 1. Entonces multiplicar por un 1 a este número no hace nada. Y aquí vamos a usar un poco de productos notables. 1 por este número me queda el número de arriba. Y aquí tengo una suma de dos números con signo distinto. Entonces voy a usar algo que se llama producto conjugado. Y entonces me va a quedar el cuadrado del primero, que sería a cuadrada, menos el cuadrado del segundo, que sería 2 por b cuadrada. Y ahora el número de abajo es un racional, porque a es racional, a cuadrada es racional, b es racional, b cuadrada es racional, 2 es racional. Entonces el denominador es un racional. Y voy a distribuir el denominador en el numerador. Entonces me quedaría a sobre a cuadrada menos 2b cuadrada, que si dan cuenta, este es un racional de arriba, y si lo divido entre un racional, esto es un racional, menos b sobre a cuadrada menos 2b cuadrada. B es un racional, el denominador es un racional, entonces esta fracción es un racional. Y entonces vemos que en efecto hay un inverso para esta fórmula, para este número, es este número. Y como tiene inversos para la división, entonces ya vimos que cumple con todas las propiedades. Q unión la raíz de 2 es un campo. Entonces aquí tienen otro campo más. Bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, den like, compartan, suscríbanse, dejen comentarios para cualquier duda. Nos vemos, bye.